¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos transmitiendo por kdhk.tv. Déjenme quito mi mascarita sagrada para poder entendernos mejor, ¿verdad? Estamos de San Diego, California, en Hispanic World Television. Y estamos en vivo y en directo para CNR Baja California, Canal 73. También nos puedes escribir en kdhk.us y te puedes suscribir también en nuestro canal de YouTube, KDHK Media Group. Síguenos también en Facebook y otras redes sociales. Yo soy Pastor Ramiro Quiñones de tu programa Fe con Café. Y pues me acompaña aquí también. Voy a dejar que él se presente, ¿verdad? Buenas noches, Mario Quiñones Ponce. Ahí está, tía. Ahí está, tía. Una vez más a nutrirnos y pues, ¿qué nos traes, Ramiro? Ahora, ¿cómo nos vas a ilustrar? Bueno, pues vamos a aprender juntos. Hay un tema muy interesante, pues, de que Jesús es Dios. Entonces, vamos a irlo poco a poco desglosando todo esto, ¿verdad? Pues por aquello de que algunas personas creen que nomás fue un profeta, algunas personas piensan que nomás fue un hombre común y corriente que se le metió el Espíritu de Dios y luego ya lo dejó ahí, y pues no, vamos a hablar y dar evidencia bíblica, ¿no? De que Jesús es Dios. Interesante, ¿no? Interesante. Sí. Y bueno, pues todos los que están allá atrás de la pantalla, bueno, pues a partir de este momento tomamos autoridad en el cielo como en la tierra, pues para que todo lo que sea necesario allí donde tú estás, si llegue esa bendición, que cada rincón de tu casa, donde quiera que tú estés, se pueda sentir, se pueda percibir la presencia de Dios, el Espíritu Santo en tu mente, en tu corazón y toda tu casa también. Entonces, bienvenidos una vez más. Pues sí, fíjate que hay algo bien interesante, pues, para poder aprender, Mario, en el hecho de que en la época adámica, o sea, en la época de Adán y Eva, pues nosotros podemos ver cómo el poder de Dios llegó para poder poner en orden toda una situación. En otra ocasión vamos a poder tratar ese tema de la época pre-adámica, antes de Adán. Antes de Adán hubo un caos muy fuerte. Entonces la tierra estaba desordenada y todo eso, ¿no? Pero en otro día nos vamos a enfocar en este aspecto para no perder el rumbo, para no irnos al monte, como dicen. Y vamos a hablar de lo que es en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, pues recuerdan ustedes que Dios dio orígenes del cielo, la tierra, todos estos fueron creados de la nada. El Verbo hizo todo eso. Y bueno, pues ahí hubo todo tipo de vida, ¿no? Plantas, aves, animales cuadrúpedos, pues toda la fauna, toda la flora, todo el mar, todo eso, pues lo hizo Dios de la nada. Ya en otras ocasiones hemos hablado un poquito de eso, no voy a profundizar mucho en cómo lo hizo, pero sí vamos a poder nosotros enfocar en el aspecto de que, por ejemplo, Dios, al hacer todo eso también del polvo y de la tierra, ya lo hemos hablado, ahí está Adán y Eva, Dios hizo del polvo de la tierra a Adán y le hizo un soplo divino que es lo que le dio la vida. Y vamos a ir avanzando poco a poco hasta ir abarcando en donde dijo Dios, pues como que no es bueno que esté solo el hombre, ¿no? Entonces sabemos que de su costilla de él, Dios hizo a la mujer. Y él dijo, es carne de mi carne, hueso de mi hueso, entonces la llamaré varona. Igual, pues como varón, pues. Entonces,
Y bueno, ya que una vez estaban los dos ahí, hasta pues Adán le puso nombre a las aves, a los reptiles, a todo lo que se movía y también plantas y todo eso, le puso nombre él a todo. Y dicen que también él tenía la capacidad de poderse comunicar con Dios a través de sonidos culturales como alabanzas, como cantos. Bien interesante, o sea, él tenía una comunicación directa con Dios. Y bueno, en todo eso, pues le dieron muchos privilegios, pero también le pusieron así como un candado, ¿no? Le dijeron, fíjate, dice aquí en Génesis 2:16, dice, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente perecerás. Y eso, bueno, eso es aquí, nada más aquí entre nos, que nadie sepa, pero dicen que Adán es Pérez, porque ya ves que le dijo Pérez serás, entonces Adán Pérez. Eso nomás es para despertar a los que están allá de aquel lado, ¿no? Pérez serás. Interesante, ¿no? Todo puedes hacer. Más adelante la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Eso lo habla especialmente cuando Pablo habla, pues, de haciendo saber de que como a Adán se le dio luz verde de todo, pero no era conveniente que él comiera de ese árbol, ¿no? Entonces, y yo hice unos resúmenes, poquito, pues, porque nos llevaría casi toda la noche estar documentándonos, ¿verdad? Pero los que están allá en casa, ustedes pueden checar en Génesis 2, del verso 4 hasta el verso 23. Ustedes pueden estar checando ahí lo que estoy hablando ahorita. También, un poquito, me voy a adelantar un poquito más adelante, en Génesis 2, verso 20, dice, y puso Adán nombre a toda la bestia, aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios dijo, vamos a hacer caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de una de sus costillas y cerró la carne de su lugar, y de las costillas Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. De ahí viene pues eso, ¿no? Pero resulta que dentro de la creación que hizo Dios, había una viborina, ¿no? La serpiente, ¿no? Y esa serpiente vino y confrontó a Eva. Entonces la serpiente le empezó a mover así, digamos, el tapete, ¿no? Le dijo, así que aquí estás, ¿verdad? Y te dijeron que te ibas a morir o lo que sea. Ah, sí, dice, qué bueno que me recuerdas, ¿no? Dice, fíjate que yo pues supe de Dios que no tenía que comer de ese árbol del bien y del mal. Entonces cuando pasó eso, pues yo me aterré, me asusté, también pues Adán, ¿no? Entonces y le dice la serpiente, no hombre, eso no va a pasar así. Dice, la verdad es de que en cuanto tú, ahí estamos viendo las imágenes de Adán y Eva, ¿no? Y en cuanto tú, dice, comas de ese fruto no te va a pasar nada, dice. Lo único que va a pasar es que vas a ampliar tu conocimiento, vas a saber más cosas. Órale. Entonces, pues ella dijo, pues arre. Y entonces ella comió de ese fruto prohibido y vio que estaba agradable y que no le pasó nada. Dije, Adán, cállate, ven para acá. Mira, también tú puedes hacer esto y así. No, pero acuérdate que el jefe nos dijo que no pasa nada, hombre, ya. Ok, pues así pasó, ¿no? Pero déjame ver qué dice aquí en Génesis 3. Génesis 3:9 dice, mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, pues la neta, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que hiciste? Dijo ella, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente,
Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comeréis todos los días de tu vida. Entonces ahí viene un punto importante en Génesis 3:15, que es el protoevangelio, es la promesa que empezó a hacer Dios, porque miró que con esa desobediencia vino el pecado y entonces vino la muerte eterna. Y entonces al venir la muerte eterna, pues nos vimos en un caos, toda la humanidad, toda la descendencia de Adán y Eva, nos vimos en un caos de una muerte eterna. Entonces él en Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le está hablando a la serpiente, ¿no? Y entre tu simiente y la simiente suya. Dice, esta te herirá en la cabeza, o sea, la simiente de Eva, ¿no? Y tú le herirás en el calcañar. Y básicamente ahí lo que está hablando Dios con la serpiente y con Eva y con Adán, pues a la serpiente le dijo, tu tiempo ya está acabado, nomás que deja que se llegue el tiempo y tú vas a ser aplastada de la simiente de Eva. Y a Eva le dijo, pues tú vas a tener que sufrir pues mucho, pues en el sentido de que pues él te va a dar él te va a dar a ti como un sometimiento y ya tú vas a tener que estar sometida a él y él se enseñoreará de ti, le dijo Dios a Eva. Pero tú también, Adán, dice, por haberle hecho caso a la morrita esta, pues tú vas a tener que, la tierra que se te entregó y todo eso, pues vas a tener que trabajar muy duro, va a producir muchos espinos, escardios, o sea, pues no te va a ser tan fácil. Entonces les puso a cada uno pues un límite y una consecuencia a ellos. Y bueno, pero dejó una promesa ahí. Dejó una promesa abierta para que supieran que de esa generación de Adán y Eva hasta llegar más adelante iba a llegar en esa simiente un Salvador, una persona, un personaje que iba a ayudarnos a nosotros a podernos salvar de esa muerte eterna. Si nosotros hubiésemos tenido que trabajar por ello, todavía estuviésemos en la actualidad eternamente trabaje y trabaje haciendo méritos para podernos salvar nosotros espiritualmente hablando, pero no es así. Entonces dentro de eso, bueno, pues Dios ayudó pues para que pues nosotros tuviésemos algo diferente, ¿no? Algo en lo que nosotros podamos estar pues tranquilos y podamos nosotros continuar hacia adelante. Por ejemplo, en Isaías nosotros vemos cómo Dios fue respaldando esa promesa que le hizo a Adán y Eva. En Isaías nosotros vemos cómo en una visión Isaías dice que Isaías tuvo la oportunidad, dice aquí, en el Isaías 6:6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y luego dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo Dios, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Esto es algo que también él dejó como una consecuencia, ¿no? Cuando está hablando de que a quién enviaré, quién hablará por nosotros, está hablando Dios mismo de que quién iba a ir a solucionar ese problema, porque el problema que se solucionó con la desobediencia de Adán no tenía la capacidad celestial al haberla perdido, al haberla cedido él. ¿Te acuerdas que una vez hablamos nosotros de Jacob y Esaú, que entregó sus
su primogenitura por unas lentejas. Bueno, pues es algo similar desde aquel entonces. O sea, Adán en esa desobediencia entregó todo lo que se le había otorgado a él de privilegios en esa desobediencia. Entonces, Dios, en un consenso así pues Dios, en su estado natural de Dios, todos nosotros estábamos juntamente con Él y muchos, y entonces dice, ¿a quién enviaré para que hable por nosotros? Básicamente para que arregle esta situación. Y el Verbo dijo, levantó la mano y dijo, heme aquí, yo iré. Entonces eso es lo que está hablando aquí en esta porción bíblica, ¿no? Yo iré. Pero tuvieron que pasar muchos miles de años para que pudiese entonces entrar ese proceso de salvación. Y en ese proceso de salvación, bueno, pues está, por ejemplo, podemos ver en Isaías 9:1 dice, en donde mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues el fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, dice, en donde Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces está hablando de cómo cuando ellos le dijeron estamos desnudos, pues él le hizo vestiduras, ¿no? Entonces tuvo que pasar más cosas, por ejemplo, en donde en Isaías 6 habla donde dice que pues todos los serafines y todo, había una reorganización de todo eso para que cada uno hiciera su trabajo y poder reacomodar las cosas, ¿no? Entonces habla también, por ejemplo, de que en Isaías habla de cuando dice que un hijo nos es dado, ¿verdad? Y habla de que su reinado no tendrá fin, su imperio será magnífico, o sea, lo más grande, ¿no? Entonces ya estaba preparando Dios a través de los profetas y especialmente de Isaías el Mesías que iba a llegar más adelante, muchos años más adelante. Entonces a él le tocó hablar de ello, ¿no? A Isaías, de eso, ¿no? Entonces cuando eso sucede, él empieza a dar a toda la gente el mensaje. Y en ese mensaje, bueno, pues empieza a haber más cosas en las que uno necesita también saber de que el niño, por ejemplo, que conocemos nosotros como niño Dios, ¿verdad? Que muchos lo ven así, habla en aquel entonces, por ejemplo, ahí en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Dios de los ejércitos hará esto. Entonces, muchas veces nosotros nos hemos preguntado cómo es que pudimos alcanzar esa salvación tan grande. Bueno, pues todo eso fue por la gracia de Dios. Todo eso fue porque solamente tenía que venir alguien que sí pudiese hacer eso. Entonces tuvo que el Verbo hacerse carne, engendrar en María la Virgen. Entonces eso lo vamos a ver más adelantito, ¿no? Pero quiero hablar un poquito de cómo es que a través de todo este tiempo, a través de toda esta historia, es que nosotros pues necesitamos cada vez más, especialmente en esta época, que hay más sensibilidad de los regalos y de todo eso. O sea, es cuando en esta época la humanidad se sensibiliza un poquito más y reconocer a su creador, a Dios mismo, ¿no?
pero también es bueno que nosotros podamos saber la causa del efecto y el efecto de la causa, ¿no? Que nosotros sepamos que las festividades que se hacen en todo este mes decembrino y parte de enero también tiene mucho que ver con lo que viene siendo Dios mismo, Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es algo en lo que bíblicamente nos muestra cómo es que en ese plan divino Él tuvo que venir, ¿no? Antes de Él, hemos hablado aquí también de Juan el Bautista. Juan el Bautista tuvo un papel muy importante también. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando hace en algunos programas de Juan el Bautista también? Allí, por ejemplo, yo tengo aquí una información en donde, por ejemplo, Zacarías, ¿verdad? y Elizabeth, que son sus papás de él, tuvieron esa gran oportunidad de saber, por ejemplo, cuando se le apareció el ángel puesto en pie a la derecha del altar del incienso a Zacarías y le dijo, Zacarías se asustó al verlo, ¿no? Y le dio mucho temor. Y el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Entonces, Zacarías le pregunta al ángel, o sea, le dice, ¿y cómo? Ella es estéril y yo soy muy viejo. Y el ángel así pues lo escuchó y luego ya le dijo, bueno, pues como no creíste, yo soy un ángel enviado de parte de Dios, un mensajero, y te estoy diciendo lo que va a suceder, pero como no creíste, entonces te vas a quedar sin voz, te vas a quedar, ahí está, mira, ya una vez que ya reconoció que sí, y lo dejó mudo, fíjate qué interesante, lo dejó mudo casi por todo el embarazo de su esposa. Por incrédulo. Por incrédulo. Entonces, ya después, entonces, él entonces, recobró la voz en cuanto reconoció, porque le preguntaban que cómo se iba a llamar su hijo. Entonces, la esposa decía, se va a llamar Juan. No, pero él es el hombre, él es el al que le corresponde decir. O sea, porque acuérdate que en esa época, pues el hombre tenía mucha, ¿cómo se dice?, autoridad sobre la esposa y los hijos y los empleados. Entonces era cuando mandábamos. Era cuando mandábamos. Ahora ya pues nomás tenemos la última palabra, ¿verdad? Sí, mi amor. Sí, mi amor, y puras de esas. Entonces y fíjate, entonces cuando le empiezan a preguntar ya la gente, pues ¿cómo se va a llamar tu hijo? No podía hablar y era así como señas y no sé. Hasta que le llevaron algo en donde escribió y ya escribió ahí Juan. Y ya todos dijeron, sí, se va a llamar Juan, como dice la esposa, ¿no? Ya. Entonces, y ya, pues, conocemos la historia de Juan. Cuando ella quedó embarazada, Elizabeth, cuando ella quedó embarazada, enseguidita después le toca a María quedar embarazada, una prima de ella, ¿no? Entonces, ahí mismo, por ejemplo, en Lucas 1 dice, 30 dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Ya estaba diciendo Dios que Él iba a ser un
¿te acuerdas que él es el que empezó a bautizar en la sumersión de agua? Y a todos les decía, arrepiéntete de esto y de aquello y del otro. Entonces, él era un individuo que se alimentaba de miel y de chapulines. Por eso aquí habla de que él no beberá sidra, o sea, no se va a emborrachar ni va a comer, ¿no? Entonces, eso sucede que una vez que a Jesús lo estaban a él señalando, a él lo estaban criticando de que él era glotón, o sea, que comía con la gente y bebía con la gente que no debería estar. O sea, él se juntaba con los borrachos y todos aquellos así, pues, que ante los ojos de los fariseos, pues eran gente no deseable, ¿no? Entonces lo criticaban mucho. Entonces dice, bueno, ¿quién los entiende? Dice, vino primero uno que no comía ni bebía y lo criticaron, hasta le cortaron la cabeza, ¿no? Dice, y ahora viene uno que convive, come y bebe y tampoco les dan gusto. Mira, ahí rapidísimo, ahí está, ¿no? Entonces, ¿ves? Hay situaciones en las que mucha gente pues no le hace mucho clic. Pues hoy tenemos que aprender nosotros, por ejemplo, ya cuando el nacimiento de Juan el Bautista, dice en el Lucas 1:57, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes de Dios, habían engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondió su madre, no, él se llamará Juan. O sea, le querían poner el nombre de su papá, pero no. Ahí es donde se armó todo eso, ¿no? De que le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron, como diciendo, wow, primera vez que vemos que alguien no le quiere poner nombre de suyo a su hijo, ¿no? Pero pues era una encomienda, era un mandato de Dios, ¿verdad? Para con ellos. Y bueno, ya sabían que ella estaba estéril, entonces miraron ellos que Dios, en todo su poder, no hay nada imposible. Entonces ahí mismo, enseguidita, dice que María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. María visita a Elizabeth. Está algo bien interesante aquí, Mario, ¿no? Porque dice, en aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó, dice, a ella el vientre saltó. Cuando María visitó a su prima, estando embarazada, ese bebé que tenía ahí, cuando escuchó a hablar a María, como que se conectaron el bebé de María que estaba y el bebé de Elizabeth. Pero Juan brincó pues dentro del vientre. Entonces algo interesante, ¿no? Porque cómo es que él reconoció la presencia de Dios mismo, su primo, pues, su primo hermano casi, ¿no? Algo así. Entonces, y habla pues aquí de todo esto, y también habla que Zacarías, una vez que ya pudo hablar, dijo, bendito, dice, bendito sea el Padre que lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo a través de Dios, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieran, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Y eso lo fueron ellos aprendiendo desde con Abraham, pues también con Moisés y todo eso, ¿no? Cuando fueron liberados del pueblo egipcio, ¿no? Entonces, todo eso ya se había hablado desde antes. Y lo que
lo que hay pues como nosotros podemos entender más cosas es que, por ejemplo, ese niño Jesús creció en conocimiento, en gracia, y fue él quien entonces determinó un fin de una situación catastrófica por la desobediencia del primer Adán, y él entonces cuando creció y se desarrolló su ministerio y todo eso, bueno, pues él culminó lo que aquí pues todos ellos estaban esperando, pues estaban esperando ser librados de ese yugo, de esos enemigos. Ellos querían sentir algo diferente, ¿no? Entonces, ya más adelantito vamos a hablar de cómo sucedió la situación del nacimiento de Jesús a través de unos pastores y todo eso, ¿no? Que se les aparecieron ángeles, ¿no? Pero ahorita pues vamos nosotros a tener un poquito de receso, de respiro, y también vamos a ir a una pausa. Y pues como decimos, ¿no? Esto está muy bueno, se va a poner mejor. Entonces, para todos aquellos que les encanta pues identificar y examinar las escrituras, bueno, pues vamos a seguir dando un poquito más de aportaje de las escrituras bíblicas. Pero lo estamos haciendo de una manera narrativa como para que podamos nosotros dar un poquito más clarito el mensaje. Así que vamos a una pausa y regresamos. Bendecidos. Revista Urbanos, descubriendo las Californias. Somos una revista regional enfocados en destacar lo positivo, haciendo alusión a nuestro eslogan, hablemos de lo bueno, respaldados por colaboradores de amplia trayectoria que alimentan el contenido para poder compartirlo contigo. Visítanos en nuestras redes sociales como Revista Urbanos. Qué bueno que están aquí. Después de un sorbito de café y un panecito, fe con café y con pan. Entonces, voy a parar un poquito aquí porque me gustaría saber más o menos de toda la narrativa que hemos estado escuchando, Mario, cómo se te viene a la imagen toda esa situación, ¿no? Desde Adán, la serpiente, y hasta llegar pues a Juan el Bautista, al niño. Pues ahora entiendo muchas cosas. Ahora sí que vamos a hacer como Armando Hoyos. Cuando te dicen arrastrado, te están diciendo víbora. Sí, ¿verdad? Y cómo desde aquel entonces, desde que existe la mujer, los patrones que seguimos, ¿no? O sea, es muy fácil para nosotros hombres deslindarnos de la responsabilidad y echar, o sea, y decir, pues fue ella la que me indujo. La que me indujo y todo eso. Entonces, en vez de tomar, eso me trajo a mí a las situaciones donde yo me he equivocado, donde es fácil decir, ay, pues por ella, pero cuando tú eres firme y cuando debes de tomar una decisión es cuando puedes hacer un cambio y no
y no caer en esa situación de, oh, es que lo hice por esto. O sea, en las situaciones de mi vida que han cambiado de cierta manera, será la vía más, o es la vía más rápida o la más fácil, pero aceptar que pudiste tomar una decisión y no caer en esas situaciones, o sea, te enseña eso, y desde entonces está todo eso. Entonces hablamos de una vez ya que entraron en el pecado y todo eso, y cómo los patrones los venimos siguiendo desde que, fíjate, entiendo ahora por qué le querían poner Zacarías los varones. Sí. Y la mujer Juan le puso, ¿no? Dijo entonces, pues te lleva a esos conflictos cuando tienes un niño y tú como varón le pones el nombre, y al final del día la mamá y la mamá de la mamá le llaman del otro nombre que quisieron. Sí, entonces, son patrones que inconscientemente te llevan o sea, desde miles de años. Entonces, hablabas también sobre cómo va evolucionando todo y los cambios, pero vamos evolucionando, pero en realidad seguimos atados a patrones, a decisiones, sí, que nos llevan a caer muchas veces en irte por lo más fácil, ¿entiendes? Entonces, o sea que Jesús y Juan eran primos. Sí. Y Zacarías y la mamá Elizabeth eran tíos de María. No, ellos eran papás de Juan. Ajá, ella era prima de María, ¿no? Sí. Okay. Así estaba el parentesco. Así estaba el parentesco. Pues por eso es que ellos eran como primos segundos, ¿no? Más o menos. Ahí. Entonces, pues sí, de lo que estás platicando, o sea, de ahí viene pues desde esa época en donde casi pocos tomamos responsabilidad de nuestros actos y nuestros errores. En aquel entonces, cuando Dios quiere hablar con Adán, entonces Adán le dice, pues me dio vergüenza estar desnudo, porque sé que me andabas buscando. Entonces, ¿cómo sabes que estabas desnudo? Él en vez de tomar su responsabilidad, si sabes que la neta, pues sí, pues comí del árbol que me dijiste que no comiera. No, dijo, oh no, pues la mujer que me diste, ella me hizo que yo fuera débil, la carne es flaca, entonces pues comí, ¿verdad? Del árbol que no querías que yo comiera. Le echa la culpa a ella. Y va con ella también Dios y le dice, ¿y qué pasó? No, dice, pues la serpiente. Le echan la culpa a la serpiente también, ¿verdad? Por eso es que muchas veces la gente dice que pobre diablo, ¿no? Todo el mundo le echa la culpa, ¿no? Al diablo de todas las cosas, pero cuando uno puede ser responsable de sus actos, ¿no? Entonces, y eso que estoy platicando, bueno, pues es algo así que, de veras, hay tanta gente que para todo le echa la culpa al diablo, le echa la culpa a Dios, le echa la culpa al gobierno, le echa la culpa a todo el mundo, pero no toma responsabilidad de sus actos. O sea, siempre sale el famoso dicho ese, si ya me conoces, ¿para qué me invitas, no? Cosas así, ¿verdad? La vía más fácil. La vía más fácil, o sea, echarle siempre la culpa a otra persona. Y luego, cuando transcurre un poquito más de tiempo, entonces nos damos cuenta que Dios nos va dando pistas, nos va dando señales de que todo se va a arreglar, la situación de que se fue provocada por Adán y Eva. Entonces habla en ello también, por ejemplo, con los profetas. Acuérdate que hubo en el inter de entre Adán a Jesús, pues hubo muchas pues maneras de poder ir aprendiendo. Tuvo que pasar muchos miles de años para que el género humano de Adán para acá tuviese aprendizaje, tuviese conocimiento. Tuvimos que ir madurando muchas cosas, tuvimos que ir aprendiendo a ser obedientes. Platicábamos nosotros en otros programas de cómo por el pueblo, por su dureza de corazón y por ser desobediente, por ser rezongón,
duró perdido 40 años en el desierto, hasta que ya como que en el año 39, casi llegando al final de diciembre, les cayó el 20, dije, pues sí, ¿verdad? Entonces hay que obedecer a Dios, y ya es cuando entonces ya se les pudo tener la oportunidad de estar en ese lugar donde dicen que había miel y todo lo que era abundancia, pues, ¿no? Entonces, todo está ahí en que la humanidad ha ido pasando por décadas, años, muchos años, miles de años, para poder comprender y entender que necesitamos nosotros saber depender de Dios directamente. Entonces, y en esta época de diciembre, muchos de nosotros, estaba el otro día platicando con Beto y Pati, ¿no? De qué efecto tiene la época decembrina, ¿no? Entonces Beto me comentaba, dice, es que así como la mayoría le decimos a nuestros hijos, ya hiciste la lista para Santa Claus, bueno, por lo menos aquí en Estados Unidos, ¿no? Ya hiciste la lista para Santa Claus, para tus regalos y todo eso. Dice, y también dice, sería bueno hacer una pregunta a los adultos, ¿ya hiciste la lista para Dios de lo que tú quieres en el 2021 y todo eso, ¿no? Y te acuerdas que en la primera semana de diciembre estuvimos hablando de resoluciones, un poquito de eso, ¿no? Entonces, y bueno, creo que es un momento muy oportuno como para que nosotros podamos entender de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, la desobediencia del primer Adán nos colocó a nosotros en una situación de condiciones hasta que se cumpliesen los 10 mandamientos y todas esas cosas. Estábamos condicionados, pero ya después nace el Salvador, nace Jesús, y entonces de ahí empiezan a ir cambiando las cosas, los aspectos, ¿no? Por ejemplo, mira, yo tengo aquí, por ejemplo, donde dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, voy a parar ahí tantito. Yo me acuerdo que, mira, ahí están las imágenes de él mismo, ¿no? Cuando nació, y alrededor de él, pues, testigos oculares y así, pero eran personas humildes, pastores, ¿no? Yo me acuerdo que estuvimos platicando un poquito de cuando estaba la temporada de las elecciones aquí en Estados Unidos, en donde era importante que nosotros ejerciésemos nuestro derecho, y hablamos un poquito de eso, desde que en la antigüedad ya se hacían el empadronamiento, censos y todo eso. Estuvimos platicando de eso. Eso nos lleva a entender que en la actualidad todavía nosotros necesitamos tener esa conciencia diferente, esa manera de pensar diferente, para poder nosotros que se nos quite el miedo. O sea, detrás del miedo está el éxito, detrás del miedo están los cambios que nos pueden ayudar a ser mejores, ¿no? Y aquí, por ejemplo, habla, los ángeles y los pastores. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el mundo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.
Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pues pasemos, vamos a Belén y veamos pues esto que ha sucedido. Y el Señor nos ha manifestado. Dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándola en su corazón. Porque pues imagínate, para una mujer, para un ser humano, saber, en el caso de ella, saber que en su vientre estaba en esa gestación por 9 meses, Dios mismo, Jesús. Entonces, con todas las evidencias así, hay mucho más de qué platicar, pero con todas las evidencias que haya así bíblicamente, pues nosotros podemos decir que Jesucristo mismo es Dios. Ese niño que hablaban los profetas y ese niño que nació a través de María, recordemos que el que hizo todas las cosas de la nada es el Verbo, y ese Verbo es Jesús, o sea, se encarnó en María la Virgen. Qué interesante, ¿no? Porque al encarnarse en María la Virgen, Él pudo tener dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. La naturaleza humana ayudó para tener un puente de empatía, de poder entender las debilidades del ser humano y también sus fortalezas, humanamente hablando, porque Él tenía esa naturaleza también, pero al mismo tiempo tenía la naturaleza de Dios. Entonces, él fue el puente de conexión entre la enemistad que hubo por la desobediencia del primer Adán, y Él fue el postrer Adán, Jesucristo. Jesucristo es el postrer Adán. Entonces, Él vino a solucionar las cosas. Él vino aquí a redimirnos de toda esa situación, a cumplir con todas las de la ley, ¿verdad? Y pero todo empieza desde ahí, desde su nacimiento. En su nacimiento, nosotros podemos entender y comprender que a través de Él se nos vino como un brillo en los ojos, una manera de ver las cosas diferente, porque ¿cuál de nosotros cuando vemos a un niño recién nacido, como por ejemplo en el caso tuyo, Mario, ahora que ya eres abuelo, cuando viste a ese bebé, ¿a poco no se te vinieron muchos pensamientos positivos o sea, cuando nosotros tenemos a un bebé en nuestras manos, vienen una manera de pensar y ver las cosas diferente, como que hay un punto en donde nosotros podemos estar apostando hacia un futuro mejor, renueva muchas cosas. En el caso personal, lo voy a platicar. En el caso personal, yo tuve 4 hijos y pasamos situaciones fuertes ahí en casa y todo eso. Y entonces cuando vino la noticia de mi primer nieta, que la que tiene 11 años, tengo más nietos, a todos los quiero por igual, pero esa nieta me vino a despertar a mí ánimos de seguir adelante en muchos aspectos. En esa época estaba muy fuerte la situación, nosotros habíamos perdido casa, un estilo de vida muy, muy diferente, en una situación de una crisis económica muy fuertísima, ¿no? En la época de George Bush padre, y el hijo también nos sometió a una crisis bien tremenda. Y no estoy hablando mal de ellos, nomás estoy hablando de la situación, de la circunstancia en que nosotros estábamos muy mal. Y esa bebé me vino a despertar un poquito más de esperanza, esa nieta. Pues, y en ese entonces, imagínate, ahí con María y José y todos ellos, saber que ese bebé es el Mesías, es el Cristo, es el del que estaban hablando los profetas. Ahí se estaba consumando, realizando esa promesa anterior, ¿no? Entonces, ¿cómo tú te sientes como cada vez que ves a tu nieto? ¿Verdad? Con gusto, no sé. Pues a un principio así como que ya se me acabó mi etapa de chavorruco, porque órale. como que me recordó que ya
que ya tenía que... Hey. Pero sí, o sea, son bendiciones y aprendizajes. Fíjate que o sea, todo el pasaje de todo esto es o sea, todo está ligado al respeto, todo está ligado a experiencias, o sea, Sí. hablaba sobre cómo Jesús tenía la parte divina y la parte humana, o sea, Exacto. hablábamos en el otro programa acerca en los conflictos de pareja, de matrimonio, qué tan fácil sería ver las dos partes. Sí. Y desafortunadamente tú no puedes predecir un sentimiento que nunca has vivido o sentido. Entonces no puedes decir, yo haría esto. Pero cuando Dios o la vida te da la oportunidad de tener, de poder vivir esa experiencia, ahí es el aprendizaje, ahí es cuando empiezas a aprender y todo eso. Te puedo decir que en el caso mío, o sea, yo estaba hablando la otra vez con la mamá de mis hijos, hago todo lo posible para tener una relación bien por los niños y todo. Pero yo creo que se mejoraría mucho si aclaráramos muchas cosas que se quedaron como un malentendido. Pero es mi responsabilidad guiarlo hasta ese punto donde tengamos esa plática, donde podamos aclarar todo eso. Hay muchas situaciones y desafortunadamente no entendemos porque no conocemos el por qué. Entonces, cuando tú estás pasando todo esto, se me vienen a la mente muchas cosas, el por qué, o sea, por qué los hombres actuamos de esta manera, por qué la mujer actúa de otra manera. Lo he dicho yo siempre, o sea, el día que te casas, no te casas con un hombre, o sea, adoptas un hijo, porque el hombre, o sea, dentro de su fortaleza, pues tenemos, la mujer es pues ahora me doy cuenta que desde Eva era la chacas, la mandamás y la madura, entonces... Sí. En sí, todo esto a mí me lleva a una situación si en esta parte de la pandemia, si tú recuerdas cómo empezamos la pandemia, que si eran 14 días y que después se convirtieron en 10, que una vez que te diera ya eras inmune, que ya no te daba. Entonces, hemos estado aprendiendo poco a poco en un lapso de 8 meses. Sí. O sea, o sea, de cómo empezó hasta ahorita, o sea, es confuso, es todo, entonces es algo nuevo. Y entonces, desde que hablas desde Zacarías y todo eso, han evolucionado mucho la manera de pensar, las costumbres, los mitos, o sea, todo ha cambiado. Entonces, nosotros en 8 meses hemos estado viviendo una incertidumbre donde vamos cambiando. Entonces, aquí el mundo, y es para los que se reinventan, se adaptan. Entonces, ¿qué oportunidad pediría yo en épocas decembrinas? ¿Qué pediría o qué me motivaría sobre el niño Dios, el niño Jesús, los nietos o todo eso? Pues fíjate que yo pediría una oportunidad, o sea, de aclarar y de sanar heridas. Si te herí, perdóname. Si me heriste, ayúdame a perdonar. Y yo creo que esa es la parte fundamental en la cual podemos reconciliar nosotros mismos y vivir en paz, porque fíjate que si mucha gente se ha acercado conmigo y me dice, ¿sabes que este 2020 estuvo de la patada? O sea, yo le digo, estás vivo. Sí. Eres un sobreviviente, o sea, lo económico y todo, créeme lo que lo entiendo perfectamente. Pero vamos a ser testigos de algo y sobrevivientes de una época que por los siglos de los siglos se va a hablar. O sea, para que el mundo se pare el fútbol y la religión, es porque algo está pasando. Sí, cierto. ¿Me entiendes? O sea, entonces vamos a ser partícipes y vamos a ser testigos de algo importante. Entonces, ¿por qué no buscar una reconciliación con aquellos que ofendimos y no nos hagamos como Adán? ¿Es Adán con M o Adán con N? Las dos es correcto. ¿Las dos es correcto? Sí. Y déjame nomás, antes de que se me vayan, ¿qué son serafines? Bueno, en la corte celestial de ellos hay diferentes tipos de ángeles, ¿no? Y entre ellos los serafines tienen un alto rango, pues. Entonces, y bueno, los serafines eran unos mensajeros de parte de Dios que pues ellos tienen
una investidura, o sea, como una carta poder de parte de Dios muy tremenda, porque ellos pueden solucionar muchas cosas que el ser humano no podía hacer. O sea, ellos pueden como transformar la atmósfera, ¿no? Hoy en día, bueno, pues nosotros a través de decretar la palabra de Dios podemos transformar la atmósfera también actualmente, pero en aquel entonces no, estaba completamente condicionada la humanidad, pues por la desobediencia del primer Adán, ese Adán y la Eva, pues, ¿verdad? Entonces, creemos que pues a través de esos serafines y todo eso, a ver si en la siguiente oportunidad podemos hablar un poquito de todo lo que viene siendo toda la categoría que hay angelical, ¿no? De la corte celestial. Estaría curado, ¿no? Para hablar algo de eso, ¿no? Sí, entonces ya más para terminar con mi punto. Sí. Yo, en verdad, les invitaría a todos, atrás de la pantalla, a todas mis fans. Eso. Adriana, si me estás escuchando. Mucho ojo. Mucho ojo. Fíjate que o sea, si te pones en el rol de Adán, Ey. De deslindar tu responsabilidad, de decir, es que pues, él tuvo la culpa o ella tuvo la culpa. O si quieres ser Eva, igual deslindando tu responsabilidad y aventándole la bronca a la serpiente. Yo creo que desde ahí podíamos partir algo bueno. O sea, tomo responsabilidad de lo que hice en el caso de Adán. No sé qué hubiera pasado si él hubiese tomado responsabilidad y hubiera dicho, ¿sabes qué? No, o sea, vamos a hacer caso, vamos a seguir reglas y esto no se hace y si tú ya cometiste esto, pues yo no voy a ser partícipe. En el caso de Eva, o sea, ser más fuerte y no dejarse llevar tanto por no todo lo que ves es lo que está pasando, no es la realidad. Exacto. Entonces es muy fácil encajarte y es muy fácil dejarte llevar por la serpiente que te dice, esto no está bien, esto, y te la va a pintar de 1000 colores para que lo creas. Entonces, pues yo en realidad te preguntaría, o sea, ¿quién quieres ser? O sea, o qué hubieras hecho tú si hubieras sido Eva o hubieras sido Adán. En tu situación y en tus problemas y en tu parte, o en tu crisis emocional que estás viviendo ahorita, ¿qué hubieras hecho? O sea, si tú hubieras sido Eva y estoy segurísimo que estás viviendo algo donde te puede llevar a eso, a tomar una decisión, para bien o para mal, pero toma la decisión, o sea, no te dejes arrastrar, ahora sí que válgame la redundancia con la víbora, ¿me entiendes? Con la Con la Pero pues a eso yo concluiría con todo esto, o sea, sí. En esta época decembrina, ¿y qué es lo que pediría yo? Pues que me diera la oportunidad de pedir perdón y de perdonar a todos aquellos que para mi propio bien. Claro. ¿Verdad? Yo con esto concluyo, pues te dejo el espacio y el tiempo para la oración, porque hay muchas personas que están en crisis y necesitan de la oración. Entre ellos es un buen abrazo a todas esas personas que están viviendo por una situación económica o de salud. Un abrazo a Amadeo, doña Alicia, don Ramón, y pues te dejo el espacio. Gracias Mario. Y sí, pues definitivamente pues hay mucho por seguir hablando, pero pues el tiempo es oro, ¿verdad? Y bueno, pues Padre, te damos gracias una vez más y tomamos autoridad en el cielo como en la tierra, Señor, para poder transformar la atmósfera de todos aquellos enfermos de COVID o de cualquier otra enfermedad, Señor. Toca su mente y su corazón, Señor, un poquito que tú toques de ellos para que sean ellos aliviados, esa sanidad divina que tienes preparada para cada uno de ellos, Señor. También entendemos, Señor, a través de esta plática, Señor, que nosotros como varones, como hombres, necesitamos recuperar ese liderazgo, Señor, que por una manera u otra nos acostamos en la hamaca y hemos depositado demasiada responsabilidad a nuestra pareja, Señor. Así que tomamos responsabilidad nosotros mismos de una manera u otra, Señor, para poder entonces entender que el rol del liderazgo no tiene nada que ver con esa sumisión de la mujer que es menos o más. Somos iguales, Señor, tenemos la misma capacidad para poder desarrollar cosas, así que nos ponemos en tus manos, Señor. Sabemos que ya viene este fin de año, este fin de mes también, entonces que nos sigas cuidando, Padre, que nos sigas dando esa salud divina para poder nosotros estar hacia adelante y pasar
esta prueba tan fuerte, ¿no? Porque es algo que no podemos ver, no podemos tocar, pero existe y es lo que está haciendo que muchas veces alguien muy ser querido pues se vaya pues a través de por este virus. Pero nos encomendamos a ti, Señor, nos declaramos bendecidos, Padre, con toda bendición espiritual, como dice tu palabra, Señor, sin arrugas, sin manchas, sin pecado, sin nada de qué avergonzarnos. Nos declaramos inocentes porque tu palabra así lo dice, Señor. Así que pues todos los que están allá al otro lado de la pantalla, pues los declaramos completos, bendecidos, con toda bendición espiritual, y nos vemos en la siguiente vez. Queremos comentarle también que Fe con Café es el programa número 200 en vivo de KDHK.tv. Dentro de las 16 reproducciones o producciones por semana, este es un programa muy bendecido, y enhorabuena pues su servidor, ¿verdad? A Ramiro y Mario, pues que bueno. Y también le damos gracias a Dani y a su esposa Yasmín por esa oportunidad de abrir las puertas aquí. Créeme que están contribuyendo a que se siembre la semilla en los corazones de alguien que a lo mejor de repente ya no tiene nada de fe en nada. O sea, ya no cree ni en su sombra, o sea, ni su sombra lo sigue para ningún lado. Entonces, les deseamos que la fe se incremente completamente en cada uno de ellos, y que también así como cada uno pues de nuestros familiares, nuestros conocidos y todos aquellos que de una manera u otra su fe ha estado bajita, pues que se incremente, ¿verdad? Que se incremente, y entonces poder nosotros ver. Programa número 200. Programa número 200, ¿cómo la ves? Y en este año nomás. O sea, 2020, número 200. Ajá, 2020. O sea, nomás falta que nos saquemos unos $200 de... No, pues hay que comprar el boleto y unos 200 milloncitos, ¿no? No, pues sí. Enhorabuena. Enhorabuena, sí, pues muchas gracias. Es una bendición, un privilegio de parte de Dios, pues, y de aquí de Dan y de su esposa Yasmín, ¿no? Que nos permitieron y ser parte de esta historia de KDHK, el programa número 200. Oye, pues se escucha fácil, pero no es fácil, porque hay que lidiar con muchas personalidades, hay que lidiar con muchos egos, hay que lidiar con muchos aspectos, y más sobre todo pues en donde las fans pues se pelean, pues, ¿verdad? Muchas de ellas quieren... Es lo que hay. Es lo que hay, pues hay que seguirle, ¿no? Pero fíjate que desde el programa número 1 que nosotros iniciamos esto hasta ahorita, que es el 200 en general de todos, la idea, como tú hablas de la fe, o sea, sí, de que muchas pierden la fe, o sea, la idea es con una persona que esté atrás y que se inspire o crea en algo en 30 segundos de lo que dijimos, pues con eso ya ganamos. Sí, esa es una conexión, empatizar, y al mismo tiempo entonces hacer que tengamos así como esa conexión que hubo entre Juan y Jesús. De panza a panza, ¿no? De estómago a estómago, así. ¡Ey, qué onda! ¿No? Ahí viene la química. Ahí viene la química. Ahí viene la química. Ahí viene la química. Entonces, y ser buena vibra, pues. Entonces, de todos modos, ya estamos aquí. Hay que trabajar con lo que tenemos. Y si alrededor de nosotros podemos transformar la atmósfera para que sea mejor todo, pues de ahí para adelante, ¿no? Entonces, acuérdense que parte de la estrategia es que usemos nuestra máscara, pues hasta ahorita es en lo que ya nos vacunan, o lo que ya entonces nos ponen esa famosa vacuna pues para el anticuerpo y todo eso, para que nosotros estemos bien, pues hay que usar la máscara, lavarnos las manos constantemente, y sobre todo pues procuren ser responsables. O sea, procuremos ser responsables, que no nos pase como a Adán y a Eva, pues que echaron la papa caliente por otro lado, ¿verdad? Y pues como la pobre serpiente no hablaba y nomás andaba arrastrada, pues ándale, pues entonces ¿verdad? Entonces hay que hacer algo nosotros, ¿verdad? Ahora sí, como la piñata, mi tiempo se acabó. Bendecidos con toda bendición espiritual. Nos estamos mirando el próximo año, primeramente Dios, para ser más exactos, el 5 de enero. 5 de enero, aquí nos vemos. Gracias. Un día antes de los Reyes, la rosca. Rosca de Reyes. Órale pues.